Esta es la frontera norte, la frontera de cristal. 3.000 kilómetros diarios de historia común, por donde cada 24 horas salen hacia Estados Unidos 5.000 barriles de gas natural. En 1982, un norteamericano consumía al año energía equivalente a 96 barriles de petróleo. La deuda externa mexicana superaba los 84.000 millones de dólares y en secreto, nuestros funcionarios volaban a Washington para evitar el colapso financiero internacional. Era la llamada crisis del fin de semana mexicano. El momento en que el auge petrolero termina y con eso se clausura una manera de hacer economía política. Eso es 1982, con una deuda enorme, con una necesidad de acudir otra vez a las fuentes externas, de firmar una carta de intención con el Fondo Monetario, de poner la economía mexicana a la revisión del exterior, de ya no ser capaces de manejar su propia casa, de ser los dueños de su propia casa. Y entonces el petróleo se pone ahí nada más como un aval para sobrevivir, pero no para construir. Ese es el fin del petróleo como apoyo del nacionalismo y del nacionalismo como apoyo de un sistema político. Todo empieza a cambiar. Cuando yo entré al gobierno a fines de 82, en diciembre, el petróleo ya había bajado de los 30 y tantos dólares el barril en el que estaba antes de mediados de 81, a cerca de 26 o 27. Ya para entonces ese precio nos parecía muy castigado. Y entonces yo tuve que reconsiderar la estrategia petrolera de México para ya no seguir invirtiendo tanto en petróleo y para evitar que la economía se nos siguiera petrolizando. Para América Latina, la década perdida había comenzado y en el Cono Sur, una guerra acababa de estallar. En este intento de depender menos del petróleo, pero con la necesidad de los recursos petroleros para el pago de la deuda externa, evidentemente Petróleos Mexicanos va a pasar a un segundo plano relativamente, a un segundo plano en cuanto a lo que va a ser su crecimiento, es decir, crece, pero crece muy modestamente en el sexenio de Miguel de la Madrid. Las inversiones en cuanto a exploración disminuyen sensiblemente y Pemex queda en una situación de una fragilidad extrema, es decir, queda prácticamente supeditada a tener que vender petróleo para pagar la deuda. En 1982, las Malvinas, ricas en krill y petróleo, fueron el escenario de una guerra no concluida en el siglo XIX entre Inglaterra y Argentina. Como en el pasado, y con la anuencia estadounidense, Gran Bretaña quiso controlar el paso a la Antártida en el año en que por primera vez Forbes compiló su lista, donde 8 de los 10 norteamericanos más acaudalados eran magnates petroleros. La política de los Estados Unidos desde el inicio del boom petrolero en los 70s ha sido la de cualquier nación capitalista central con esta tendencia, especializar a su hinterland, es decir, a su patio trasero, en la exportación de la materia prima y desalentar la transformación de esa materia prima. Me explico, esa es una de las características de corte colonial que tiene históricamente este problema, que se vio con el porfiriato, pero que se ve muy claramente ahora. Entre otras razones porque Pemex es sometida
Y el país es sometido, a partir de la negociación de la deuda del 82, a un desfinanciamiento crónico, como producto del desvío de la inversión pública masivo al servicio de la deuda externa y al servicio de los intereses que hay que pagar a los inversionistas extranjeros. Bueno, en aquel tiempo, como los precios habían bajado mucho y había abundancia de petróleo en el mercado, ya no había el mismo interés de los Estados Unidos en seguir importando petróleo mexicano en cantidades crecientes. Sin embargo, sí había interés en mantener los niveles a los que habíamos llegado. Así es que no tuvimos, digamos, grandes divergencias o conflictos en materia petrolera con el gobierno de Estados Unidos porque la situación había cambiado. En 1985, un sismo destruyó parte de la Ciudad de México. Miles de voluntarios se lanzaron a las obras de rescate y reconstrucción. Pemex acumulaba un déficit de 193,000 millones de pesos y las reservas probadas de hidrocarburos habían bajado por cuarto año consecutivo. Yo tuve no solamente el problema del petróleo a la entrada de mi gobierno, sino en el curso de mi gobierno, porque en el año 85 nuevamente empezaron a bajar los precios del petróleo. Nos impactaron a mediados de 85, en donde los precios bajaron todavía más, y eso nos obligó a otra devaluación de nuestra moneda. Y en 86 fue el gran año de la crisis. Los precios bajaron a niveles que jamás habíamos pensado que podían llegar. Yo recuerdo que hubo alguna transacción, no la generalidad, pero sí alguna, en agosto de 1986, donde nos vimos obligados a vender petróleo a $5 el barril. En julio de 1986, Estados Unidos celebró el centenario de la Estatua de la Libertad. Donada por Francia, la efigie no había sido exactamente el símbolo de la independencia latinoamericana, sino el recordatorio de que América, sus sueños y recursos pertenecían a los norteamericanos. 3 años después, en aras de la libertad, Estados Unidos invadió otra vez Panamá, el Canal de Panamá, paso y control del comercio durante el siglo en el hemisferio occidental. Estaba por abrirse entonces una nueva era política en la historia de la humanidad. Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de la República en 1988. Se vivían los tiempos de la caída del muro de Berlín y el adiós al mundo bipolar. En México, la aprehensión por acopio ilegal de armas del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, concluyó con la hegemonía del sindicalismo dentro de la industria petrolera nacional. Poco después, George Bush, presidente de Estados Unidos, gran arquitecto del fin de la Guerra Fría y petrolero por vocación, pisó Agualeguas, Nuevo León. Acompañado por 380 toneladas de equipo de comunicación, 7 hojas de cristal antibala, 4.500 elementos de seguridad y docenas de perros, Bush trajo la propuesta solidaria para el desarrollo del TLC. Para los Estados Unidos, la situación petrolera, la ecuación petrolera llega a un punto de enorme vulnerabilidad estratégica, por los enormes compromisos que tienen los Estados Unidos por el control de Eurasia, por una parte, y por otra parte, por la declinación de sus reservas internas. Esto, desde el punto de vista formal, colocó ya al gobierno de Bush, un hombre íntimamente vinculado con la industria petrolera de Texas, un exdirector de la Agencia Central de Inteligencia y un expresidente de los Estados Unidos, a declarar un estado de emergencia nacional que prevalece hasta el momento. En 1990,
los vientos de la democracia soplaron hasta la olvidada Haití, donde cayó el imperio político del vudú y el movimiento Lavalas abrió una esperanza que todavía espera el apoyo mundial. Ante la inestabilidad político-militar del Oriente Medio, principal fuente de abastecimiento petrolero para Europa, para Japón y para los Estados Unidos, la empresa Blythe Eastman Dillon Company en 1979 escribe el primer esbozo de lo que debe de ser en su criterio un esquema para un mercado común de la América del Norte, empezando por los recursos energéticos de la América del Norte. Desde luego que no decía que la economía principal consumidora y adicta al petróleo era la economía de los Estados Unidos. Esta es la primera propuesta que se hace para la integración de México en la América del Norte, 1979, con una motivación claramente empresarial y claramente geoestratégica. Ese es el origen central, la motivación central de fondo del Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Por un lado teníamos el antecedente de que en el Tratado de Libre Comercio que los Estados Unidos habían firmado con los canadienses, ahí se había firmado una cláusula en donde los canadienses daban la garantía de abasto petrolero a los Estados Unidos si llegara a haber un conflicto o algún problema de escasez del recurso natural. El conflicto existía de nuevo en el Medio Oriente. La Operación Tormenta del Desierto en 1991 contra Irak quedó en la historia como la primera guerra por el petróleo de la era postmoderna, transmitida en vivo y en directo por los medios de comunicación. La confrontación con Irak pues era una confrontación internacional, era una confrontación aprobada, por decirlo así, por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, yo creo que aquí, más que un hecho fundamental en términos económicos o de abasto, pues fue el gesto de buena voluntad, yo diría el gesto político del presidente en aquel entonces de anunciar, porque así lo podíamos hacer en aquel momento, un incremento en nuestra plataforma de producción del orden de 100,000 barriles. Por supuesto, usted comprenderá que 100,000 barriles no iban a descompensar en ningún momento el mercado mundial petrolero. Pero en ese momento, el significado fundamental de hacer un anuncio de esta naturaleza era un significado estrictamente de términos políticos, cosa que así fue tomado por las naciones que entraron en conflicto. En Kuwait, la guerra dejó decenas de pozos petroleros ardiendo. En México, el petróleo volvía a ser la manzana de la discordia, ahora en las negociaciones para la firma del TLC. Obviamente los americanos empujaban muchísimo para que hubiera una garantía de abasto por parte de los mexicanos y dos, que hubiera una apertura prácticamente total en la industria mexicana del petróleo, para que pudieran, por un lado, entrar ellos a trabajar dentro de la industria mexicana del petróleo y por otro lado, que pudieran entrar sus empresas a competir con la industria mexicana del petróleo. Pues el presidente de la República
hace un planteamiento al presidente americano, al presidente Bush, en donde le dice que el petróleo no entra al Tratado de Libre Comercio y que si ellos insisten en que el Tratado de Libre Comercio entre el petróleo, no hay tratado. NAFTA is both a reality and just like the expropriation in 1938, NAFTA is also a symbol. And NAFTA is a symbol of cooperation and economies being tied together and borders becoming less significant. And energy trade in terms of oil, in terms of natural gas, in terms of electricity is something that's an important element of that. And you have investment that ties, that assures markets for Mexican oil in the United States. En julio de 1991 se celebró en Guadalajara la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno. Fue un llamado a la aceptación del mundo latino, hispanohablante, respecto a sus propias potencialidades y a la posibilidad de consolidar un destino común. Años después, en Miami, otra cumbre, la de las Américas, convocada por Estados Unidos, venía a reiterar el interés de esa nación por vincularse con los países latinoamericanos, productores de energía y materias primas fundamentales para el desarrollo del mundo moderno. No tiene nada que ver solamente con el libre comercio. No es un asunto de libre comercio y eso lo dicen muy claramente los personeros estadounidenses. William Colby, entonces director de la CIA, y más recientemente cuando fue juramentado el señor Jones para aceptar ser el primer embajador de Clinton en México, dijo claramente el TLC es el instrumento geopolítico y de seguridad nacional más importante del momento para los Estados Unidos. Con la firma del TLC en octubre de 1992, el espíritu de Houston, Carlos Salinas de Gortari y George Bush había triunfado temporalmente. El TLC era una realidad. Era, en opinión del presidente Salinas, la única forma de enfrentar el futuro y convertir a México en un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. En 1992, el mundo se dio cita en Río de Janeiro, Brasil, para intentar establecer políticas generales con el objetivo de revertir la degradación ambiental y promover el desarrollo. La industria petrolera había sido señalada como una de las grandes fuentes de contaminantes de la naturaleza. Las cifras de la Cumbre de la Tierra evidenciaron las enormes diferencias entre los países industrializados y los subdesarrollados. Y mientras para algunos el evento fue un buen principio, para otros, como los grupos de ecologistas, fue un fracaso. Visto a la distancia, la relación norte-sur seguiría igual. En este mundo interdependiente y globalizado, la causa ecológica no debe convertirse en causa de proteccionismo de intereses comerciales o en excusa para apartarse del derecho de los pueblos a autodeterminarse. Reafirmamos nuestra voluntad de proteger al medio ambiente dentro de la autodeterminación y la más alta cooperación internacional. La preocupación sobre el medio ambiente. El deterioro del medio ambiente había venido acelerándose. Había que pensar en que Petróleos Mexicanos no solamente garantizara la existencia de producto, sino que garantizara la existencia de producto de calidad. Y ahí hubo que hacer inversiones realmente
importantísimas para mejorar la calidad de los productos. Se lanzó al mercado la nueva gasolina sin plomo, la Magna Sin. Se sacó también el diésel sin azufre, de tal manera que la calidad de los productos fundamentales de Pemex cambió totalmente. Pero no solamente cambiaron los productos de Petróleos Mexicanos, sino cambiaron las instalaciones de Petróleos Mexicanos, incluso algunas se cerraron. Noviembre de 1993 auguraba para México muchas cosas, todas positivas. Luis Donaldo Colosio había sido nominado candidato del PRI a la presidencia de la República y la armazón política y económica, construida cuidadosamente por Carlos Salinas, parecía rozar el cielo y el primer mundo. La realidad fue distinta. Una guerrilla armada apareció en Chiapas. Colosio murió asesinado en campaña. Ernesto Zedillo ocupó su lugar. El país se desbordó y la crisis financiera, histórica, recurrente, regresó. México, como antes, quedó a la buena voluntad de los vecinos del norte. Durante la crisis más reciente de 94 y 95, se organiza, se establece un paquete de apoyo financiero a México y la forma en el que se puede dar este apoyo es buscando el colateral de las ventas de petróleo de México hacia el exterior. No fue propiamente una garantía, pero sí muy cercano a lo que pudiéramos llamar una garantía, en virtud de que se estableció que todos los ingresos por venta de petróleo mexicano al exterior se depositaran en una cuenta del Banco de la Reserva Federal en Nueva York, misma que sería cobrada por el gobierno de los Estados Unidos en caso en que nosotros no pudiéramos cumplir con las obligaciones estipuladas en ese acuerdo de apoyo financiero. Nunca ha habido un punto relacionado con la explotación del petróleo y nunca hubo en ese momento, y eso se lo puedo asegurar porque lo viví de primera mano, una presión por parte de los Estados Unidos para que México cambiara su régimen constitucional o su régimen institucional en el que invierte en petróleo. Lo que sí hubo fue que como los Estados Unidos nos abrieron una línea de crédito por $20,000 millones, que no es poca cosa, esos $20,000 millones tuvieron una garantía que provenía de las ventas de petróleo que México hace en el exterior. Y esta fue una negociación de tipo comercial, como cualquier otra negociación de tipo comercial que hace cualquier ciudadano. Si usted pide una hipoteca, pues necesariamente va a tener que dar una garantía, y esa garantía es el inmueble, o un industrial que pide un préstamo para expansión. Parte de el que se le autorice el préstamo, pues depende de que el proyecto sea viable. En esta ocasión México es un país, era y es un país viable, y eso fue exactamente lo que se hizo, eso y absolutamente nada más. En octubre de 1995, Ernesto Zedillo visitó oficialmente Estados Unidos. La deuda financiera contraída y un nuevo entendimiento político, económico y cultural entre las dos naciones eran la orden del día. Mr. President, the bonds between our nations have never been stronger or more important. Over the last decade, and with renewed vitality since you took office, Mexico has embarked upon a course of political and economic transformation. Mexico's triumph in this epic endeavor will be America's triumph as well. A prosperous Mexico will be an even greater partner in trade, and this means more high-paying jobs for citizens in both our nations. Vengo a la Casa Blanca a abordar franca y constructivamente los principales asuntos de nuestra agenda bilateral que prueban que hoy
nuestra relación es más dinámica y más compleja, pero también más fuerte y promisoria. ¿Hubiera podido México obtener este apoyo financiero sin contar con el petróleo? Simplemente por la generosidad tradicional de nuestros vecinos del norte. Yo pondría aquí una pregunta muy seria y la respuesta que en un principio se me ocurre es que difícilmente hubiéramos podido tener este apoyo de la comunidad financiera internacional si México no tiene el petróleo que tiene. Nuestra relación petrolera moderna con los Estados Unidos implica una relación comercial realmente muy profunda, muy intensa, y en la cual vendemos cerca del 80% de nuestro petróleo a ese país, pero se lo vendemos en primer lugar a empresas que operan en los Estados Unidos. Y aquí hay un punto que me gustaría resaltar. En muchas ocasiones se habla de la dependencia que tenemos de que Estados Unidos nos compra el petróleo. Estados Unidos es una economía de mercado totalmente descentralizada, y los que nos compran el petróleo son las empresas petroleras y las empresas refinadoras que operan en los Estados Unidos. Muchas de estas empresas son empresas europeas, como es el caso de Shell, como es el caso de British Petroleum, como es el caso de muchas otras empresas que no tienen absolutamente nada que ver, digamos, con el gobierno de los Estados Unidos, y tampoco las empresas americanas. Entonces nuestra relación es una relación comercial con las empresas que se dedican a eso, y le vendemos territorialmente o geográficamente un porcentaje tan alto a los Estados Unidos porque es el lugar en donde podemos vender al mejor precio. Cuando estábamos en la mitad de la negociación para reestructurar la deuda de México, un secretario del Tesoro del gobierno americano me planteó si México estaría dispuesto a vender Pemex. Vender Pemex al capital privado. Yo recuerdo que me quedé meditando 1 minuto, 2 minutos, y finalmente le dije, de acuerdo, vamos a vender Pemex, pero con una condición. Con el producto de la venta de Pemex, México quiere comprar el ala izquierda del águila americana. De tal manera que de aquí en adelante, el símbolo de los Estados Unidos, que es el águila, va a aparecer sin un ala. Se rió el secretario del Tesoro y se dio cuenta de la ironía que estaba yo utilizando para reafirmar de modo contundente que México no está dispuesto a vender petróleos mexicanos. Pero en cada reunión que uno va, con empresarios, con banqueros, con funcionarios del gobierno, la pregunta siempre se plantea: ¿por qué México no vende Pemex para hacerlo ahora sí más eficiente, más competitivo, más productivo, si se lo da a una empresa privada? Y nosotros respondemos invariablemente que no, que para México el tener petróleo ha sido de verdad una de las grandes suertes que hemos tenido como nación. El petróleo ya no es el sustento del nacionalismo mexicano. En realidad se está evaporando ese nacionalismo, y en algún momento nuestras élites políticas y económicas han considerado que el nacionalismo es un obstáculo, que son ideas que han sido sobrepasadas por la realidad, que el nacionalismo, tal y como lo entendieron los mexicanos durante mucho tiempo, es ahora algo que le impide ligarse muy bien al mundo internacional. En esta idea se plantea la posibilidad de simplemente privatizar también la industria petrolera, como tantas otras, como se privatizaron los bancos, como se privatizaron los ferrocarriles o los aviones. Es una más de las industrias a privatizar.
Y hay que reconocer que mensajes de esos nos vienen de todas partes, no nada más de los centros económicos y políticos, es decir, no nada más de Estados Unidos y la Europa occidental, incluso de América Latina nos vienen diciendo lo mismo. ¿Qué hacer con esa industria petrolera? ¿Por qué no dejársela a las empresas extranjeras? Son más eficientes. Así pues, el petróleo y todo lo que ello implica no es más que una pieza en un cuadro mucho más complicado en el que estamos metidos los mexicanos. We live in a kind of, there's a new global economy that's almost beyond globalization that only really came into existence at the end of the 1980s and the early 1990s, and people around the world are still adjusting to it and learning from it, and it moves very fast. It's a computer, it's a high-tech, hyperactive international economy. It's scary and it's exciting at the same time. So I think that's, and Mexico is becoming part of that. The future of Pemex has clearly gone through an evolution in the last several years to become a much more commercially driven organization. It's gone through a lot of reform to adapt new technology. What further evolution Pemex goes through probably depends upon what happens in Mexican politics more than anything else. And looking at the examples of what other countries are doing, clearly around the world the general thrust now is towards privatization. That Eni, the great Italian state oil company that would never have come into existence were it not an Italian company, is now moving to be privatized because, as the chief executive says, you can't be flexible enough if you're a state-owned company in their view. The Chinese are beginning to privatize their industry and to think about it. And this is partly seen that oil is not as overwhelmingly strategic as it was, or if it has strategic objectives, you can accomplish it in other ways. But I think that ultimately what countries do with their state-owned oil companies very much depends upon their political history and their political culture and the dynamics of their own political system. And so I think because Pemex occupies, and the nationalization occupies such an important part of Mexico's, important part in Mexico's political history and political culture, that the future of Pemex will be determined by what happens to Mexican politics themselves, which are undergoing what certainly seems to be a very dramatic transformation. Los analistas estadounidenses dicen que si se privatizara todo Pemex, Pemex se puede vender en 150.000 millones de dólares, y con eso, dicen, México pagaría la deuda interna y la deuda externa. El problema con este razonamiento es, primero que todo, que México se priva de la única prácticamente fuente que tiene de divisas no condicionadas por el aparato financiero internacional. Pemex es una fuente muy importante de autonomía y de soberanía porque le da al país acceso a divisas sin condicionamientos. Y eso, desde luego, sería profundamente grave. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, desde luego, es que como los inversionistas serían grandes empresas fundamentalmente extranjeras, y los empresarios inversionistas no son entes filantrópicos, sino que quieren ganancias mínimas de un 20%, que es el estándar de ganancias anuales para cada una de estas inversiones. Si hablamos de una inversión de 150.000 millones de dólares, el país tendría que estar pagando aproximadamente 30.000 millones de dólares a los inversionistas exteriores por esta compra de petróleos mexicanos, lo que quiere decir que en muy corto plazo, en cosa de 5 años, el país tendría una deuda externa y un déficit de cuenta corriente de proporciones inimaginables. Petróleos Mexicanos cuenta con una planta de 132.000 trabajadores, cifra que crece anualmente
debido al incremento de la actividad productiva de las áreas dedicadas a la exploración y producción del petróleo, gas y sus derivados. Pemex está perdiendo el sentido que tuvo en el momento de nacer y durante muchos años después, cuando era orgullo del gobierno, su consolidación y su crecimiento. Sí, algo de eso se ha perdido. Y hay también que reconocer parte de la culpa en esa empresa y en la clase política mexicana. Abusó de Pemex. Abusó en un sentido muy claro desde el principio. Le puso precios políticos a sus productos. La industria no era una industria como las demás. Tenía que vender según otras variables, más políticas que económicas. En algunos casos tenía que soportar pérdidas en aras de subsidiar otras áreas de la economía mexicana. Pemex es expropiada por el fisco, sometida a un ataque fiscal brutal. Solo por darle alguna idea, en tiempos de López Portillo, el 61% del valor de todas las exportaciones de Pemex es entregado a Hacienda. Durante el Miguel de la Madrid, esta cifra llega al 84% del valor de todas las exportaciones petroleras de Pemex. Pasan a ser pagados por impuestos directos o indirectos. Ya con Salinas de Gortari y en el actual gobierno llega a un punto de absoluta irracionalidad, porque junto con el colapso de los precios, Salinas de Gortari lo que hace es aumentar todavía más la carga impositiva sobre Pemex, que ninguna empresa privada internacional podría resistir, equivalente aproximadamente a la irracionalidad, y la cifra está contabilizada, del 114% del valor de las exportaciones totales de Pemex. Van al fisco. Entonces, claro, en esas condiciones, la empresa se queda sin la posibilidad de invertir en la estructura que tiene. Por eso estallan los pozos, estallan los gasoductos, no hay mantenimiento, y desde luego se orienta la inversión a la extracción mayor posible de petróleo, que es exactamente lo que los Estados Unidos necesitan y que es exactamente lo que México, desde el punto de vista del interés público nacional mexicano, no necesita. El 5 de mayo de 1997, William Jefferson Clinton III se convirtió en el quinto presidente demócrata de los Estados Unidos en visitar la Ciudad de México. Fue un reencuentro entre amigos. Sus vidas, cargadas de paralelismos, se volvieron a cruzar. Madres enfermeras, ambos estudiantes en Inglaterra y Yale, casados con mujeres de mejor estatus y lunas de miel en Acapulco, cada quien en compañía de sus suegros. En 1997, Clinton y Zedillo reafirmaron su convicción de trabajar por el mejoramiento de las relaciones bilaterales. Un año después, las autoridades norteamericanas realizaron el operativo Casablanca contra ciudadanos e instituciones financieras mexicanos a espaldas de sus vecinos. In some ways, that's easier to do in a developed country in which you have many competing companies, in which you have broadly held stock. You know, equities are held by pension funds, and that gives it a kind of legitimacy. It is a more difficult question in a country that is still in a different level of development, what you do. And I think that there's no question that in Mexico, more so than, say, Argentina or Venezuela, that oil has a kind of deep nationalistic content and resonance that differentiates Mexico at this stage from many other countries. If you look at Venezuela today, the entity that is driving the opening up of the Venezuelan oil industry, the Apertura, it's not the government itself, it's the state oil company, which has said we want private companies to come in because we want them to spend money too, we want them to bring technology. Now the state oil company is saying we want competition in the downstream
because we want our downstream, our gas stations to become world-class standard, and they're not going to do it unless they have competition. So you do have very powerful alternative models, but you know, one recognizes there are few countries around the world in which oil is not a more sensitive and complex political question than in Mexico. En 1998, los precios internacionales del crudo registraron una caída significativa. México tuvo pérdidas por 1.314 millones de dólares, por lo que redujo unilateralmente su producción en 100.000 barriles diarios. Varios países se sumaron a la medida. ¿Por qué le vamos a dar este negocio a un señor del sector privado, cuando es un negocio para México a través de Pemex, del gobierno? El gobierno depende todavía en alto grado de los ingresos petroleros fiscales. Como el 40% de los ingresos que tiene el gobierno mexicano provienen del petróleo. Ya no es tan importante en los ingresos en dólares, pero sigue siendo fundamental para el ingreso público. Ahora, la petroquímica pues es una industria del presente y del futuro. Nosotros tenemos la materia prima fundamental, que es el petróleo. Se ha tomado la decisión de privatizar la petroquímica secundaria. Hay un problema de definiciones, se ha retrasado un poco el proceso de privatización, pero definitivamente soy de los que pienso que en materia de petroquímica básica, la que sirve para después producir otras cosas, debe permanecer en manos mexicanas. Mirando hacia el futuro, me atrevo a pensar que el petróleo va a seguir desempeñando un papel fundamental en la relación entre México y Estados Unidos. Hay algunas estimaciones que para finales del siglo, que nada más faltan unos cuantos años, Estados Unidos va a depender en el 70% de su consumo interno de importaciones. ¿Qué puede pasar en el Medio Oriente? No lo sabemos, pero es una zona, es una región del mundo que tiene conflictos casi permanentes. Nosotros somos vecinos, estamos a un lado, de tal suerte que el petróleo va a representar una especie de manzana de la discordia en la relación bilateral entre los dos países. Recientemente ha habido desarrollos en el Golfo de México, en donde las exploraciones iniciales muestran enormes yacimientos profundos de hidrocarburos, en una zona en la cual hay problemas de límites entre los Estados Unidos, México e incluso Cuba. De tal suerte que yo creo que en los años próximos el petróleo va a seguir desempeñando un papel crucial, importantísimo en la relación bilateral con los Estados Unidos. Bajo las aguas del Golfo de México, a 3.500 metros de profundidad, se supone existe una riqueza petrolera comparable a las reservas de Medio Oriente. ¿Qué ocurrirá con ella? ¿Quién o quiénes la explotarán? Preguntas de fin de milenio.
oil is less tied up with sovereignty going into the 21st century than in the 20th century, in which some of the most dramatic moments in 20th century history have been, in fact, the battles between governments and companies over what sovereignty means and who will control the resource. In the 21st century, you know, it's going to be an internet century. It's going to be information. Maybe it will be the black gold, and maybe it will be the fool's gold. No pudimos diversificarnos, seguimos siempre atados, amarrados de la mano con la economía más importante del mundo, la cual pues, ha hecho con nosotros lo que ha querido. Hizo lo que ha querido, hace lo que ha querido y por lo visto seguirá haciendo lo que ha querido. Seguimos vinculados a ellos en una parte muy importante de nuestro proyecto de desarrollo económico, no solamente en el petróleo, sino en lo general. Y de ahí que no hemos sabido diversificar los mercados en los tamaños que hubiéramos querido y seguimos dependiendo de los Estados Unidos. Y claro, corremos la suerte de los Estados Unidos y ellos lo saben muy bien. Y ahora, por ejemplo, pues ya no hace falta cañones, ni hace falta invasiones, ni hace falta una amenaza militar. Esto es una guerra electrónica simplemente de botones, ¿no? Para ordenar transferencias electrónicas de recursos de una cuenta a la otra cuenta, con la cual se desangra nuestro país. Entonces la dependencia sigue, nada más que ya no nos amenazan los cañones, nos amenazan las computadoras. Iniciamos el siglo, la primera parte del siglo, con un interés muy marcado de empresas extranjeras por venir a México. Y cómo ellas son las que modulan la historia del petróleo en México durante esas primeras décadas. Viene después la expropiación petrolera en el 38 y hay el reconocimiento mundial de que México va a manejar el petróleo con sus propias manos. Y ahora, al final del siglo, estamos ante lo que pudiéramos llamar una nueva embestida de parte de las empresas transnacionales para tratar de incursionar en la exploración, en la perforación, en las distintas fases de la industria petrolera. Aún en este mundo tan dinámico y tan cambiante, debemos mantener como principio básico es que esos recursos naturales de carácter estratégico deben ser manejados con un criterio social, con un criterio de defender los intereses generales y no nada más aumentar el lucro, la ganancia, la utilidad de alguna o de algunas empresas transnacionales. Se dice que la tierra es la madre y el trabajo es el padre de la riqueza. ¿Qué hubiera sido de México en este siglo sin el petróleo? Sin el acto de expropiación y nacionalización de 1938. ¿Dónde estaría? ¿Hacia dónde iría hoy el país? ¿Hubiera sido distinta la relación con Estados Unidos? La industria petrolera nacional va a entrar a un nuevo milenio y muchas preguntas giran a su alrededor. México es ahora, como al principio del siglo, un exportador de petróleo. Es más lo que exporta que lo que consume. Pareciera que muchas cosas vuelven al principio. Otra vez el mercado mundial es el centro de nuestra preocupación, como lo era durante el porfiriato. Se habla incluso de neoliberalismo. Bueno, el liberalismo era lo que estaba al principio del siglo y contra lo que se levantó no tanto la Revolución Mexicana, sino la Constitución de 1917, que rechaza esa concepción del mundo. Ya volvimos a ella. Hay una especie de retorno a los orígenes, un volver a plantearnos todas las cuestiones fundamentales, entre otras la del petróleo.